Y con Rubén Folguera, que ya me acompaña. Rubén, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Oye, tenemos una tarea importante en el día de hoy. Es verdad que Trump apenas lleva 24 horas como presidente electo. De hecho, todavía hay colegios electorales que no han terminado el recuento de votos, pero la victoria ha sido aplastante. Ya lo comentamos ayer. Es una victoria que va a implicar muchos cambios dentro de la administración americana. Yo creo que esto lo puede firmar casi todo el mundo, pero ya empezamos a tener, y por eso justifica un segundo programa consecutivo dedicado a este asunto, ya empezamos a tener piedras de toque, ya tenemos algunos datos que nos hacen vislumbrar un poco hacia dónde vamos a ir. Y esos datos ya están encima de la mesa porque precisamente ayer, como contábamos hace un minuto, las bolsas castigaban especialmente aquellas compañías energéticas en el mundo, también los índices bursátiles que estaban pues sesgados hacia la energía renovable. Esa agenda internacional que hablaba de la desaparición de los combustibles fósiles en tal fecha, acabar con los coches de combustión en tal fecha, que la dependencia del petróleo sea casi testimonial dentro de unos pocos años. Una agenda que implicaba, entre otras cosas, prohibir la fabricación de coches, prohibir determinados combustibles y promocionar, sobre todo, y vía subvenciones también, las energías renovables como alternativa lógica y ecológica a estas energías más tradicionales. Sin embargo, y claro, esta agenda que lleva muchísimos años encima de la mesa ha obligado a muchas compañías a virar sus estrategias anuales y sus planes estratégicos a futuro para orientarlas en este sentido. Desde las propias empresas automovilísticas, con ese viraje a los coches eléctricos, hasta las compañías que tradicionalmente se han dedicado a la extracción de combustibles tradicionales, gas, petróleo, las refinerías de petróleo, han reducido de una manera muy notable sus inversiones en este tipo de extracciones, en estos menesteres, y se han virado de nuevo a las energías renovables. Claro, en este escenario, que llegue un presidente a Estados Unidos que, digamos, tengan agenda, o al menos esto es lo que vamos a tratar ahora, Rubén, otro tipo de prioridades, es lo que ha hecho, oye, al mercado decir, ojo, cuidado, que a lo mejor todo el plan estratégico que tienen algunas compañías van a tener que darles un poco la vuelta, ¿no? Sí, como dices, la victoria de Trump ha sido una victoria, sobre todo, en cierto aspecto, frente al delirio de lo woke. Pero más allá de eso, también es una victoria en la que se ponen de manifiesto algunos problemas serios de esta agenda climática, porque no es ningún secreto para nadie que buena parte de estos desincentivos a la inversión en combustibles fósiles han provocado después que se generen cuellos de botella, precisamente en este mercado, y con ello suban pues los combustibles, el diésel, etcétera, que al final lo pagamos todos. Y si nos centramos en la administración estadounidense, vemos que durante el mandato de Biden, el presidente Biden puso en marcha la ley de reducción de la inflación, la ley IRA, que se llama por las siglas en inglés, con la que se destinaron 360.000 millones de dólares para desplegar todo tipo de inversiones en energías que ya se llaman limpias. Esto es fantástico. Bueno, ya en su día se fue criticado, ¿no? Y aquí lo comentamos, no con ánimo de lucro en aquel momento, pero sí en Libertad Digital, como un plan contra la inflación se basa en una inyección monetaria de 360.000 millones para unas energías en concreto. O sea, le llamaron plan contra la inflación, no sé, pues porque sería lo que estaba de moda en ese momento. Desde luego, nada hay más lejano a tratar de embridar la inflación que inundar un sector de dólares, ¿no? Sí, totalmente. Y esto es lo que demuestra la hipocresía de toda esta agenda y de todo este discurso climático alarmista, que se puede decir que en el fondo lo que tiene o lo que busca más que nada es el negocio. Y el negocio con la connivencia de los poderes políticos, por supuesto. Pero del mismo modo, Biden otorgó también poderes especiales a la Agencia de Protección Ambiental, la EPA, para igual, pues facilitar todo tipo de inversiones, acelerar los trámites, y aquí también, en este sentido, se constituyó la Oficina de Energía Renovable y Eficiencia Energética, que igual se creó para agilizar todos los trámites burocráticos
y poder implementar las inversiones en energías renovables, no en las otras. Bueno, entonces, frente a esto que hizo Sí. Biden, ¿qué es lo que propone Donald Trump? Pues Trump ha prometido, por un lado, reducir el gasto en energía verde, abandonar ahora lo veremos, acuerdos internacionales sobre el clima y también impulsar las perforaciones de petróleo y gas. Por un lado, lo que quiere... Es cierto, hay que tener en cuenta que ya en su primer mandato sacó a Estados Unidos del Acuerdo de París, aunque bueno, fue simplemente por 4 meses porque luego llegó Biden y hizo los trámites para que Estados Unidos volviera a integrarse en esto, pero Trump ya ha prometido que va a tratar de volver a sacar al país de estos acuerdos. También plantea abandonar la Convención Marco de la ONU sobre el sobre el cambio climático, que es el tratado fundacional de la ONU para todas las negociaciones de estas cuestiones, y del mismo modo reducir las subvenciones para las energías que se llaman limpias y apoyar también las industrias tradicionales, como puede ser el petróleo y el gas, lo comentamos ayer esto. Pero lo más importante aquí es que también quiere derogar la ley IRA, la que hemos comentado antes, la que facilitó el gasto de 360.000 millones de dólares. Pues bueno, Trump quiere derogarla. Y también disminuir en el 1% sobre el PIB anual de Estados Unidos lo que es, digamos, hasta 2030, lo que suponen este tipo de gastos. Y, por último, también reducir la capacidad reguladora de todas estas instituciones que creó Biden, especialmente la EPA, para, digamos, liberalizar lo que es el sector energético y que puedan competir todo tipo de energías, tanto las renovables, que está muy bien, pero que entren en competencia con las tradicionales o las de los combustibles fósiles. Bueno, esto es lo que ha propuesto Trump, que leída una detrás de otra, todas estas medidas, básicamente lo que nos hablan es: voy a tratar de frenar el sobreincentivo que existe para las energías renovables, y voy a levantar el pie de las prohibiciones o de el cerco legislativo y presupuestario que había sobre las energías tradicionales. Es decir, compitan en igualdad de condiciones, aunque ahora en un primer momento pues se trata de desincentivar unas e incentivar otras. Lo ideal sería desincentivarlas todas y que compitieran en igualdad de condiciones. Pero bueno, en cualquiera de los casos, claro, esto ha tenido un impacto fundamental en las empresas llamadas verdes, ¿no? Sí, porque hay cierto miedo en los índices que recogen, en los que están insertos este tipo de compañías, por lo que pudiera hacer Trump o no. Entonces, por ejemplo, el día 6 de noviembre, coincidiendo con la proclamación de Trump como presidente de Estados Unidos, en la bolsa de Estados Unidos, el índice Sunidix, que incluye a las cotizadas del sector de las energías verdes, llegó a registrar un descenso del 10%. Y también NextEra, que es la empresa de referencia en este sector, cayó un 6%. Ese es el impacto sobre las bolsas. Pero, más allá de eso, y este programa también estaba programado para dedicárselos a ustedes en profundidad, no solo por el impacto en las posibles estrategias de las empresas llamadas verdes, sino por un impacto directo en la economía española. Sí, porque España a priori no está tan expuesta a Estados Unidos como otros mercados, pero es cierto que, bueno, si Trump pone los aranceles que dice que va a poner y lleva a cabo este tipo de medidas, no en contra, pero sí desincentivando la inversión en energías renovables, pues lógicamente va a haber cierto impacto. De hecho, Goldman Sachs calcula que si Trump impone un arancel del 10% a los productos españoles, se vería nuestro PIB afectado en 6 décimas, ¿vale? ¿Y esto por qué se explica? Pues bueno, porque Estados Unidos es el sexto cliente para las exportaciones españolas y el quinto proveedor mundial. ¿Y esto cómo lo han recogido las bolsas españolas? Pues el día 6, el día 7, se han producido descensos de algunas de las empresas más importantes. En concreto vamos a destacar el descenso en la cotización de las acciones de Acciona, que pues fue del 8%, mientras que las de Acción Energía fue del 7%. Es decir, caídas importantes en algunas de las empresas más afectadas en el mundo renovable. Pero, y tengo ya a nuestro primer experto esperando al teléfono, no le quiero hacer esperar mucho más, pero sí que me gustaría, Rubén, que nos comentaras cuáles fueron los aspectos fundamentales del desempeño del gobierno de Trump en su anterior mandato, que nos puede dar pistas respecto a la postura del mandatario en este tipo de asuntos. Sí, porque se está diciendo, ¿no?, que va a ir contra las renovables y va a suponer
el incentivo del cambio climático y va a ir en contra de todo lo bueno y va a favor de todo lo malo, ¿no? Pues como ya destaca Diego Sánchez de la Cruz, en Libre Mercado, durante el primer mandato de Trump, lo que ocurrió fue que se redujo el consumo de energía per cápita en total, pero además el peso relativo de las energías renovables aumentó, mientras que la cuota de los combustibles fósiles en el mix energético se redujo. En fin, que no era tan malo como lo pintaban y ahora tampoco parece que vaya a coger un mazo y se vaya a dedicar a tumbar molinillos y romper placas solares. Pero bueno, en cualquiera de los casos tendremos que ir viéndolo y lo que hemos analizado de momento es lo que está en los planes confesados por Donald Trump en materia energética. Y lo que tenemos encima de la mesa también, para aquellos que me estén viendo no les engaño, lo tenemos aquí encima de la mesa, son dos informes fantásticos que ha elaborado Free Market, un informe más global respecto a un análisis profundo de las elecciones, estas últimas elecciones en Estados Unidos y las posibles implicaciones no solo a nivel español sino a nivel global de un próximo gobierno del señor Donald Trump, y luego otro informe extraordinario elaborado también por Free Market sobre el posible impacto que vaya a tener un gobierno de Trump en la economía española, y todo basado en lo que ya sabemos. Es una manera más profesional de hacer lo que estamos haciendo hoy desde aquí, que es tratar de contarles a ustedes con nuestras propias palabras cómo puede desempeñarse este gobierno respecto a los intereses españoles. Y ya puedo saludar a Lorenzo Bernaldo de Quirós, que le tengo al otro lado del teléfono. Lorenzo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Con vosotros siempre se aprende mucho. La verdad es que dejáis sin palabras a los invitados. No, hombre. También la cuestión es que, francamente, es un lujo, vamos. Bueno, el lujo es nuestro, es poder tenerte a ti, porque quienes aprendemos somos nosotros. De hecho, estos informes, yo sé que has estado muy encima de ellos, porque, a ver, son informes sesudos y además con muchísimos datos, muchas cifras que hay que tener muy en cuenta. Yo creo que casi por interés de nuestra audiencia, Lorenzo, habría que detenerse un poco en el impacto sobre España, y vosotros ahí estáis advirtiendo de que lo pueda haber. Lo va a haber indiscutiblemente sobre España, tanto por la propia política económica y global que va a emprender la nueva administración republicana, como, entre comillas, y que es fundamental, por el posicionamiento del gobierno español en materias que afectan de manera directa y negativa a los intereses de los Estados Unidos. Entonces, Trump, como tiene una visión que en el mundo en el que estamos viviendo, que es un mundo terriblemente complejo y en una situación geopolítica de enorme inestabilidad, tiene muy claro quiénes son los países amigos y los países adversarios, rivales, enemigos o neutrales. Esto es importantísimo. Y nosotros, desgraciadamente, estamos, entre comillas, en la lista negra. Hemos hecho 3 movimientos internacionales que no solo son inéditos e irresponsables e innecesarios, sino que son contrarios, que ya eran contrarios a los intereses de la administración Biden y que van a ser aún mucho más contrarios a los Estados Unidos, a los de una administración Trump. Y son, por este orden de importancia, los siguientes. La innecesaria, ridícula, frívola, apoyo de facto a los enemigos de Israel en el conflicto que tiene con Hamas, Hezbollah, apoyados por Irán. Israel es un aliado básico de Estados Unidos y es además un aliado fundamental de Trump. Y ahí hemos atravesado una grave línea roja. Segundo, el viaje absolutamente innecesario, ridículo, incomprensible en un país mediano como España, que ha sido a China. China es el rival estratégico global de Estados Unidos, su principal amenaza a la seguridad. Y nos hemos ofrecido a ser intermediarios entre la Unión Europea y China, intentando boicotear el acuerdo de la Unión de, por ejemplo, los aranceles a los coches eléctricos chinos, y eso es imperdonable. Y en tercer lugar, apoyamos en Latinoamérica a todos los gobiernos enemigos, rivales, adversarios de Estados Unidos y aliados en la práctica
con Rusia, China e Irán. Ante esa situación, ¿qué se puede esperar de cuál puede ser la reacción de los Estados Unidos frente a nosotros? Teniendo en cuenta que Estados Unidos es el primer inversor extranjero en España y Estados Unidos es el principal destino de las inversiones españolas en el exterior y en sectores muy importantes. ¿Qué se va a traducir esto? Las empresas españolas van a tener muchos problemas en Estados Unidos, sin duda, y en segundo lugar, la política arancelaria americana, que plantea una subida universal del 15-20% a las importaciones procedentes de otros países, va a ser selectiva. Y obviamente, en ese escenario, nosotros vamos a estar indiscutiblemente en la franja alta de las potenciales barreras arancelarias que pongan a nuestras exportaciones. Esa es la realidad. No, es una realidad. Decías tú, lo contáis todo. Bueno, menos mal que hemos hablado contigo, porque todo no estaba contado, Lorenzo, y es espectacular, ¿verdad? Cómo al comentarlo pones una realidad detrás de la otra y las vas viendo todas juntas y vas viendo a Donald Trump en el poder, y es verdad que siendo España, comparada con Estados Unidos, digamos, nada, una mota pequeñita en un mapa, pero sigue siendo importante el hecho de que, como decías, ya no solo abanderemos en América Latina o en Hispanoamérica, mejor dicho, a algunas de las peores dictaduras del continente, sino que estamos liderando una asociación, una plataforma, una organización internacional como es el Grupo de Puebla, donde lo que se hace es fomentar los intereses de estas dictaduras contra el mundo libre que representa Estados Unidos. Es que es una afrenta directa, claro. Y mi querido Luis, y en el Grupo de Puebla hay algún individuo con, digamos, posiciones representativas en alguna gran multinacional española que es miembro a título individual del Grupo de Puebla. Entonces, este tipo de cosas, con las cosas de comer no se juega. Y la ideología barata, cuando se ponen en riesgo los intereses nacionales, es muy peligrosa. Y llamo la atención sobre un tema que ha pasado curiosamente desapercibido. Tras el viaje de Sánchez a China, jugando con un papel bastante ridículo, como si estuviera, entre comillas, España como un jugador global de una potencia internacional, me da la sensación que además de haber jugado a ser el puente o el lobista de los chinos en la Unión Europea, eso tiene que ver también con potenciales inversiones chinas en España. Y estamos viendo un primer movimiento muy preocupante, que es la compra por una empresa minera estatal china de la mina de potasio mayor de España en Navarra, que es Sangüesa. Si ese es el principio, además de una entrada de inversiones chinas en España, producto de ese viaje, nos vamos a meter en un problema muy, muy serio. Lorenzo, abusando de tu confianza y sin ánimo de extenderme más de lo debido, más allá de estas posiciones estratégicas que destacáis en el informe en Free Market, a mí me gustaría preguntarte por una de las preocupaciones globales que ha tenido ocupados a los mandatarios de todo el mundo durante los últimos años y que tiene nombre propio, es la famosa Agenda 2030. Esta Agenda 2030 ha sido, y hay que decirlo abiertamente, letal, nefasta para intereses que tenemos todos los países desarrollados. De hecho, las fuertes subidas de precio que hemos tenido en los hidrocarburos hace unos años y que dispararon la inflación tienen mucho que ver con la manera en la que se ha desincentivado la inversión en combustibles fósiles tan necesarios todavía para el desarrollo económico del mundo, tanto desarrollado como subdesarrollado. El hecho de que Trump llegue al poder pone en riesgo este paradigma, es decir, ¿es posible que veamos un giro copernicano en las políticas de la Agenda 2030? Eso lo espero, y espero especialmente que en el campo energético. Y en el campo energético, quien tiene en efecto que tomar medidas rápidas en la línea contraria a la que ha adoptado hasta la fecha es la Unión Europea. Necesitamos una energía barata y segura para producir
para una economía moderna. La economía europea en estos momentos, el consumo de energía primaria, olvidémonos de la electricidad, el consumo de energía primaria, que es lo que tienen las fábricas, para dar, el 77% de ese consumo es combustibles fósiles. Tú no puedes prescindir de la noche a la mañana y a una velocidad vertiginosa de los combustibles fósiles. Es impensable. Segundo, hay una variable importantísima que se pierde de vista, que es en las tecnologías renovables a día de hoy, el grueso de los minerales necesarios para producir y mantener las tecnologías renovables son los que se llaman los minerales raros. Y esos minerales raros, 2/3 del mercado mundial en la producción están controlados por China. Y no solo tiene una importancia económica, sino tiene una importancia geopolítica de primera magnitud, porque puede pasar a día de hoy en unas economías desarrolladas, en concreto la europea, por ejemplo, que se hiciesen renovables siguiendo los planes de la Comisión, muy mayoritariamente con este tipo de tecnologías en las que dependen de los chinos. Claro. Es un disparate, cambias dependencia diversificada más o menos con todos sus riesgos de combustibles fósiles de otros países y concentras la dependencia de tu sistema energético y económico de los chinos. Que es inconcebible este juego de los verdes irresponsables que desde Bruselas en maravillosos despachos sin ningún contacto con la realidad juegan a ser progres, tiene un coste en términos económicos y de seguridad e independencia económica, energética y política para Europa de primera magnitud. Pues estaremos muy pendientes de cuáles son las decisiones de Donald Trump en este campo. Tendremos de cabecera estos informes para irlos siguiendo punto por punto y espero que lo podamos seguir contando contigo aquí en Con Ánimo de Lucro. Lorenzo. Un placer. Un gustazo, muchas gracias. Ti, chicos. Pero el tiempo de análisis no se ha terminado. Hemos estado hablando con el presidente de Free Market con estos informes que tenemos encima de la mesa y para el que se incorpore ahora a nuestra sintonía decirles que estamos analizando en profundidad los impactos que pueda tener sobre la economía española y también sobre la economía global, sobre las grandes tendencias globales, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Y nuestro analista cabecera en el día de hoy es Hermenegildo Altozano y yo tengo el gusto de saludarle. Hermene, ¿cómo estás? Hola. Pues parece que tenemos algún problema para contactar con Hermenegildo. Volvemos a intentarlo porque precisamente estábamos comentando con Lorenzo Bernaldo de Quirós, con el presidente de Free Market, quien han firmado estos dos fantásticos informes que si acuden ustedes a la web los pueden encontrar, donde se analiza con pelos y señales y sobre todo con los datos en la mano el desempeño que puede tener ese gobierno de Donald Trump para los intereses españoles. No en vano les doy esos dos datos. Estados Unidos es el quinto exportador hacia España y nosotros, nuestro primer mercado importador al que nosotros exportamos es Estados Unidos. Esto es muy importante, sobre todo si se ponen finalmente en marcha esos aranceles previstos del 10% para los países europeos. Pero creo que tenemos ya a Hermenegildo Altozano. ¿Cómo estás, Hermenegildo? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Ahora sí. Muy bien, muy bien. Pues comentaba Hermenegildo que estamos analizando el impacto que pueda tener un gobierno de Donald Trump después de su aplastante victoria ayer sobre el Partido Demócrata en algo que viene implícito en todo el análisis que llevamos haciendo en el programa, Hermenegildo, y es el impacto fundamental que puede tener el gobierno de Trump sobre los equilibrios que hay en los mercados energéticos basados en ese mainstream que ha dominado el mundo desarrollado y subdesarrollado durante los últimos 15-20 años, que ha sido el de la famosa Agenda 2030. Esa agenda que ha denostado los combustibles fósiles, que ha orientado todas las ayudas hacia las renovables y que ha dejado huérfanos a muchas industrias
y desequilibrios tan importantes que han derivado en las crisis inflacionarias que hemos vivido recientemente. Sin embargo, llega Donald Trump a la Casa Blanca, gana unas elecciones de manera aplastante y lo que vemos, Hermenegildo, es que sufren en bolsa las compañías de energías renovables, sufre en bolsa el índice que las contiene y empezamos a preguntarnos, oye, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, es muy difícil predecir lo que va a ocurrir porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Ten en cuenta, Luis Fer, que el de competencias en Estados Unidos hay políticas federales, pero hay políticas estatales y también va a depender muchísimo del juego del libre mercado energético. No hay que olvidar que muchas compañías han apostado por razones de ESG, de responsabilidad social corporativa, por tener un mix energético donde prima en muchos casos la garantía de origen renovable. Es decir, tú ves a Amazon, ves a Google firmando contratos de compraventa de energía a largo plazo, donde el criterio que está primando es el origen renovable de esa energía. Entonces, el debate hay que hacerlo muy desapasionadamente, es decir, no se puede hacer análisis de brocha gorda diciendo que las renovables son malas, que los combustibles fósiles son buenos o a la inversa. Es decir, lo importante es tener un adecuado mix energético que tenga en cuenta las fuentes de abastecimiento, que tenga en cuenta las necesidades de la demanda, es decir, el perfil industrial de un país en un momento determinado, y que tenga en cuenta algo que es esencial, que es el origen de las fuentes de abastecimiento. Entonces, no se pueden cambiar políticas de la noche a la mañana, sino que hay que acompasarlo con dos cosas. Una, con las necesidades de la demanda y dos, con la evolución del estado de la técnica. Hace unos años nadie estaba hablando del metanol o de los combustibles renovables de origen no biogénico o de los biocombustibles y ahora, bueno, pues parece que los biocombustibles son una buena alternativa al gas natural licuado, sin olvidar también que en España, por ejemplo, tenemos gran parte de nuestra economía de respaldo, de nuestra energía de respaldo, viene por los ciclos combinados que se alimentan de gas natural. El debate ideológico de desmantelar las centrales nucleares, el ejemplo prototípico ha sido el dislate de los alemanes de entregarse 100% al suministro de gas de origen ruso y desmantelar las centrales nucleares, pues yo creo que es un debate que hay que enterrar y que Donald Trump lo más probable es que vuelva a favorecer el establecimiento de centrales nucleares compactas que son limpias, no contaminan y que aseguran energía de base. Y luego, por otra parte, lo que va a hacer también es reducir barreras de carácter ideológico medioambiental, es decir, esa especie de wokismo que impregna la vida económica y que va a permitir que se siga explorando, realizando exploraciones de petróleo y hidrocarburos por dos razones. Primero, porque hoy por hoy el transporte mundial que se realiza fundamentalmente por barco necesita los hidrocarburos, necesita ese tipo de combustible para moverse. Segundo, porque gran parte de las centrales eléctricas funcionan todavía con hidrocarburos, gran parte de la movilidad se realiza con hidrocarburos y es un elemento, como decía, esencial. Y lo que no puedes hacer es dependiendo o poner en manos de tus enemigos o de tus competidores en el contexto geopolítico todos los huevos. Es un dislate, por ejemplo, suministrarse al 100% de una única fuente de suministro, porque te conviertes en débil. Y al mismo tiempo tú quieres influir en los mercados, es decir, romper los cárteles que se han creado con la OPEP, no darle esa preeminencia a Rusia y hacer que en un momento determinado pues Estados Unidos juegue un papel también activo como uno de las principales potencias energéticas. ¿Qué puede ocurrir en Europa? Pues que puede haber reacciones, es decir, a mí me parece que las barreras arancelarias son un dislate que terminan perjudicando incluso a aquel que piensa que le favorecen. Yo creo que Donald Trump
debería tener asesores económicos que le indicaran que lo único que funciona es el libre comercio y que el proteccionismo a la larga termina perjudicando al que se quiere proteger, pero la reacción inmediata que puede tener la Unión Europea si se produce un dumping medioambiental es aplicar los mecanismos de ajustes de carbono en frontera y decir, oiga, yo no voy a aceptar productos de origen de Estados Unidos que han tenido un coste ambiental mucho menor para que entren en Europa compitiendo con los productos europeos que tienen exigencias mayores desde el punto de vista medioambiental. Pero al mismo tiempo también eso va a abrir el debate de que lo que hay que revisar es si estamos hablando realmente de políticas que tienen un sustento objetivo y con apoyo científico, o si estamos hablando, como te decía antes, de un wokismo y de una mera ideologización donde el ambientalismo o el medio o la defensa y protección del medio ambiente no es más que un pretexto para alcanzar otros objetivos. ¿Te sorprendió la victoria de Trump ayer? En absoluto. ¿Estabas convencido de que iba a arrasar? Lo llevo diciendo, no, yo sabía. Yo pensaba que iba a ganar, sobre todo teniendo en cuenta cuál era el perfil de los swinging states y cuál era el componente de las políticas y los debates que se estaban realizando. Es que ocurre una cosa, Luis Fer, es que cuando tú te vas, tú ves a todos los corresponsales de los medios extranjeros, viven en la costa este, viven en Nueva York o viven en ciudades, núcleos urbanos que son tradicionalmente de votantes demócratas. Uno que vive en Washington ve demócratas por todas partes porque es lo único que hay en el Distrito de Columbia. Alguien que vive en Nueva York o que vive en Massachusetts lo que ve es una gran masa de demócratas. Pero la América profunda, y además a mí hay una cosa que me ha producido una cierta perplejidad, que es lo de establecer pellejos finos y pellejos gordos a la hora de distribuir a los votantes. ¿Qué pasa? ¿Que el voto rural vale menos o es menos ilustrado que el voto urbano? ¿O es que porque hay un voto de la América profunda cuenta menos, si aceptamos las reglas del juego democrático, cuenta menos que el voto de alguien que vive en Manhattan? Entonces, bueno, pues yo creo que es un análisis de lo que es Estados Unidos. Tiene que apartarse de Nueva York, tiene que apartarse de Washington y tiene que mancharse los pies de barro, como hizo en su momento el vicepresidente Vance cuando escribió Hillbilly, que es un magnífico libro donde refleja de verdad cuál es esa América profunda y cuáles son los valores que apoyan en la América profunda. Y así fue el resultado. Así que, Hermenegildo, te tengo que agradecer muchísimo que nos hayas dedicado estos minutitos y bueno, pues te espero muy pronto de vuelta aquí en Con Ánimo de Lucro. Un placer. Un abrazo muy fuerte.